Bien, señores, antes de pasar con nuestro invitado, vamos a hacer un breve comentario sobre el tema de los impuestos. La Dirección Nacional de Impuestos Internos tiene el problema de la ley de lavado. Se ha anunciado una ley de sincerización de patrimonio y de actualización del mismo. Tiene el problema de que ha dispuesto una norma para cancelar todos los comprobantes fiscales en este periodo y emitir un nuevo formato de los comprobantes fiscales. Tiene la solicitud en el día de hoy, de ayer, del empresariado y de la oposición, de que ven bien, se le otorga a los profesionales con el doble salario una amnistía para lograr resolver este problema a los contribuyentes que no pagaron, que tenían dos salarios y que al sumarse provocaban un aumento, un pago alto en los impuestos. Tenemos también el anuncio de la dirección de un alto nivel de evasión. Hablan de evasión del TEBIS de un 40 y pico por ciento, del impuesto sobre la renta de un 50 y pico por ciento, y se habla de una informalidad de por encima del 60% en la República Dominicana. Cuando nosotros vemos todos estos factores, se habla de pacto fiscal, de simplificación, los empresarios están al grito, los comerciantes están al grito, la cantidad de impuestos, los complejos del sistema tributario, el mes pagando impuestos, los que pagan, los que no pagan. Y yo creo que es momento de que la Dirección de Impuestos Internos se siente y vea todos estos factores y no le dé muchas vueltas a tomar medidas que no vayan en deterioro de sus ingresos, porque sabemos, cuando vemos este librito, que lo enseñamos todos los días, cuánto representa cada impuesto, ¿verdad? Ahí sabemos cuánto representa cada cosa, pero seguimos endeudándonos. Y vemos también que una gran presión del país es la cantidad de reclamos que tiene la población para disminuir y la necesidad de disminuir los niveles de endeudamiento. ¿Qué nosotros le decimos a la Dirección de Impuestos Internos? Que aproveche esa ley de sincerización de patrimonio y la ley de lavado y la cancelación de los nuevos comprobantes fiscales y el problema que tiene con la gente que pagaron el doble salario, e incluya, y que por fin tiene, aunque sea en un sector del PRM y de los empresarios, el CONEP, la buena aprobación de hacer una amnistía y que haga lo siguiente, porque también a veces nos complicamos mucho. Se dice que la Dirección de Impuestos Internos en la ley de sincerización de patrimonio está hablando de hasta de un 8% de pagar para sincerizar su patrimonio. O sea, pagar para borrar. De pagar para sincerizar. Sí. Pero que no incluya amnistía fiscal, sino que usted pone un patrimonio que no tenía, pero a usted no le perdonan los impuestos. ¿Por qué no hacen esto? Oigan bien. Se aprueba la ley de lavado, se aprueba la ley de sincerización de patrimonio, se aprueba con un 2% de valor la ley de sincerización de patrimonio. Se otorga una amnistía fiscal general de todos los impuestos, de todos los periodos, a todos los ciudadanos, de todo tipo de impuestos, y que genere, oigan bien, todos los impuestos borrón y cuenta nueva al 31 de diciembre del 2016. Con excepción de a los empresarios, a los profesionales o dominicanos que debieron pagar impuestos por dos salarios, que lo dejen hasta el 31 de diciembre del 2018. O sea, que los salarios contemplados en este año, recibidos en este año, no lleven la carga impositiva, porque nosotros no podemos proponer aquí que la gente no pague impuestos, porque el impuesto es una obligación.
Y si a mí que gano 80,000 pesos, 100,000 pesos, 90,000 pesos, me están descontando mi impuesto, ¿por qué el que tiene 2 sueldos de 40 no se lo están descontando? Ahora, si es por las razones que hay, es una práctica que no se estaba emitiendo, que sencillamente le den este año, porque la gente en ese renglón lo que se la está es buscando para poder subsistir. La gente está haciendo magia. Entonces, si hay ese problema, son 1.200 personas, 1.500 personas lo que se han notificado, pero es el país entero. Nada más hay que ponerse a chequear cheque entregado con el 10% de contado. Y sencillamente otorguemos, resuelvan el problema completo, íntegro. Lavado de activos, sincerización de patrimonio. 8% no, el 8% lo lamento, pero nadie se va a acoger. Si usted tiene 10 millones de pesos de una casa que ya vale 10 millones de pesos, que usted heredó, y usted tiene que sincerizarla, usted no va a buscar 800, pero si le dicen busca 200, usted lo va a hacer, entonces para que tenga resultado. Ahora dicen, no, que fulano, no, yo lo lamento, yo no voy a tener tiempo en mi caso, yo voy a tener de esperar, yo voy a tener que hacer mi acuerdo de pago. O sea que ni siquiera voy a hablar en función mía. ¿Ok? Estoy hablando en función de los demás. La gente está al grito. La gente se siente agobiada y es tan simple con emitir resoluciones y aprovechar. Nunca yo había visto una disposición del CONEP o de la oposición hablando de amnistía. Nunca. Y lo normal, si usted analiza los procesos de sincerización de patrimonio de los diferentes países de América, por ejemplo, los que yo he visto, los que han sido con 8% no han sido dado buenos resultados. Los buenos resultados los dan entre un 2 y un 3%. Y no me lo inventé yo, porque la gente entonces no se acoge. Y lo otro es, siempre están acompañados de una amnistía fiscal. O como no les gusta que yo diga, de un borrón y cuenta nueva. Señores, aprovechen esos comprobantes fiscales nuevos y lleven el sistema a cero al 31 de diciembre. Miren, todos los, ¿cómo se llama lo que uno eleva? Los recursos. Todas las personas, todas las compañías inactivas, las compañías activas, la gente que tiene deuda vieja, que hagan una cosa por primera vez, que no hagan un parche. Todo tipo de impuestos. Que le digan a la gente, ya que tú le vas a dar la oportunidad a una persona de decir, paga un 2, un 3% por sincerizar una casa, que también le digan a una persona, ¿tú sabes cuántos traspazos quedan por hacer en República Dominicana? Gente que tiene, que compró propiedades de vehículos y casas entre 1 y 5 años y 20 años que nunca la ha traspasado y sigue a nombre del otro. Oigan bien, Entonces, que aprovechen y resuelvan este problema, porque la gente, miren, la cantidad de llamadas que nosotros recibimos todos los días, la cantidad de gente que está siendo cuestionada. Mira, ayer me reuní con unos empresarios que me dijeron que tienen un punto fijo de la DGI, que a ellos les da la sensación que se le olvidó que la DGI tiene el punto fijo ahí adentro. Porque tienen como 3 o 4 o 5 personas ahí, un horario de hace un año y no. Dice, pero ven acá, y no hay un tiempo para ver que ya ellos son parte de, no ponchan tarjeta de chepa. Entonces ven acá, la gente está diciendo, ¿y cómo es que voy a aguantar? La presión ahí, las leyes tienen que cumplirse para todos. ¿Tú te acuerdas, Andrés Terrero, el cuento de la monjita? Para todos. Él dijo a todas. Que el violador le dijo, no, un momentico, señor, el señor dijo a todas. Sí. Así hay que cumplir los impuestos. Si se va a dar una ley de sincerización de patrimonio, para una cosa tiene que darse para la otra. Y si se le va a dar una ley a las personas que no pagaron impuestos por tener doble trabajo, ojalá y se lo den hasta, es más, ojalá y lo eliminen. Yo llevara la exención de impuestos hasta 100,000 pesos. Yo personalmente te digo, porque yo estoy viendo que eso representa 200, 300 millones de pesos al año. Y lamentablemente, usted lo que está ayudando a la clase media baja, ¿verdad?
pero no podemos decir a todos los que sí están pagando y a los que están apretados. Presionarlo hasta la... Óigame, cuando usted busque todos los nombres de todos los impuestos y usted los pague todito, no diga que la presión es de un 13%. Cuando usted paga impuestos a la telecomunicación, impuestos a los combustibles, impuestos a todo, sobre la renta, impuestos al patrimonio, impuestos a la vivienda, impuestos a los cheques, usted no paga un 13.5 de presión tributaria. Y si se le impone al salario, todo eso... Ya Es que lo tiene, el salario lo tiene, pague sus impuestos, pague sus impuestos. El que pague, aquí lo mejor es proponer, cuando el director de impuestos internos dice, y por eso nadie le puede cuestionar, la mejor reforma tributaria de aquí, fuera de la organización y la simplificación del sistema, es hacer lo que dice el director de impuestos internos. Y nadie, ninguno de los que estamos en ninguna posición de comunicación podemos estar de acuerdo con que se suban los impuestos y que se sigan manteniendo los evasores, los que eluden, los que evaden, los que son informales o los que tienen 2 salarios y no pagan. Ahora, si le vamos a ayudar, vamos a incluirlo, porque hay que entender a esa persona. Pero no es que no vamos a decir que es correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a decirle a las autoridades que está bien, que combatan su evasión, que la gente que pagan aquí están cansados de los que no pagan. Y los que pagan todos los impuestos están cansados de tener estructuras completas que ahora incluyen muchas veces hasta agentes de cumplimiento, oficiales de cumplimiento con el tema de la ley de lavado. Pero que incluyan esto y que lo hagan rápido, porque cuando lleguen, ¿cómo dice el asunto? Cuando lleguen las cabezas, ¿no habrá cuchillos? ¿O algo así? Bien, vamos a continuar. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, al ingeniero Francisco Méndez. Él es político y ex superintendente de electricidad. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, estimados. Qué gran placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Hacía mucho tiempo que queríamos tenerle aquí. Sí, estábamos... Se lo dije hace un tiempecito. Así es, pero nada, dispuestos aquí. Aquí estamos. Ingeniero, la gente en la República Dominicana solamente se acuerda de los apagones cuando hay apagones. O sea, es un tema que... Pero si las cosas se regularizan, o hay un apagón de 1 hora, la gente ni se da cuenta que la luz está llegando. Usted tuvo un periodo importante al frente de la Superintendencia de Electricidad, el órgano rector y supervisor del sistema. Se hablaba y se habla, y todavía existen muchos compromisos con los que son los IPP y muchísimos otros que participan en el sistema, generando y pagando energía, comprando energía y recibiendo también subsidios. Se critica mucho desde organismos internacionales y desde el sector privado, a veces, los subsidios a alguien o falta de subsidio a otro. ¿En qué punto actualmente, en la opinión suya como técnico, se encuentra el país en el tema de energía versus subsidios que pudiesen afectar lo que es el déficit del presupuesto nacional? Bueno, muy buenos días de nuevo, estimados. Fíjate, tú señalabas algo que en la crisis eléctrica, como muchos llaman desde hace años, desde que uno era niño realmente, eso equivale al dolor de muelas, que la gente se acuerda cuando le amanece de madrugada con un dolor y después se te olvida y tienes que ir al dentista. Sin embargo, en el caso nuestro, eso depende, porque es, como dicen en una fiesta, como te haya ido en la misma. Si a ti el camarero siempre pasaba y te traía un whisky, un vino y te daba de la picadera y te fue bien con una buena compañía alrededor y la disfrutaste, es diferente a si te tiraron por ahí, no viste nada. Entonces, ¿cómo te fue en la fiesta? A uno le fue diferente que al otro. Eso pasa en la República Dominicana. Tú planteas, en cuanto al presupuesto, para el gobierno la crisis eléctrica no ha mermado.
no ha mermado. Esta administración del presidente Medina ha tenido la suerte de que durante 6 años ha encontrado una situación de facilidad con relación a los precios de los combustibles, que ha disminuido el monto del subsidio, el monto monetario destinado por la caída de los precios de los combustibles, que unas proyecciones presupuestarias de 96 hasta $100 el barril, de fuel oil número 6, del bunker que se usa de referencia, el West Texas Intermediate, ha llegado a estar a 35 hasta $40. Sin embargo, ese ahorro que se ha generado en cuanto al subsidio a ser transferido anualmente al sector eléctrico, que pudo haber sido entre 1.200 millones en cualquier momento de esos años, bajó a 400, 500 millones. Sin embargo, es una carga pesada para el gobierno. ¿Cuál ha sido, vamos a decir, en cierto modo, porque Dios protege a los inocentes, como digo yo a veces, la tabla de salvación, que en realidad ese dinero no se consumió, no se gastó, porque el gobierno, como se embarcó en Punta Catalina y se le cerraron los financiamientos, tuvo que financiar ese proyecto a puro pulmón, desplazando dólares del mercado local para financiar Catalina con los ahorros que se generaron de la caída de los precios de los combustibles. Pero no es lo mismo dejar de darle subsidio a una distribuidora que puede retrasarse en el pago al generador, que tener que transferir 100, 200 millones de dólares ipso facto a la General Electric para que ordene los trabajos de un generador, por ejemplo, etcétera. Esa es la parte, digamos, que compensó en cierto modo y ha permitido avanzar los trabajos de la planta de carbón hasta ese nivel, ya que se le cerraron los financiamientos por todos los lados. Bueno, Sache le dio un avance como de 400 millones de dólares, el grupo, el conjunto sindicato de bancos europeos con la aseguradora, pero lo del BNDES se detuvo, etcétera. Entonces, para el gobierno siempre ha habido un problema, nunca ha mermado. A los usuarios no nos ha beneficiado porque esa transferencia de reducción de costos de un 30-35% que pudo haber existido, no se pudo ejecutar porque se usó, dijo, nosotros en cierto modo estamos como en economía, financiando con nuestros consumos diarios el ahorro de esa inversión que se convertirá en Punta Catalina. Bueno, sin embargo, para otros sectores la situación sigue como tú dices. Desde que yo fui superintendente, establecimos aquel programa de las 24 horas que tenían un sentido práctico. A un circuito X, para convertirlo en 24 horas, tú debías segregar los segmentos dañados, vamos a decirlo de algún modo, con altos niveles de pérdida, o lograr que esos niveles de pérdida se redujeran hasta montos aceptables y por consiguiente eso iba a incrementar el flujo de caja de la distribuidora. Era algo de ganar, ganar. Entonces hay circuitos que se mantienen, hay muchas quejas en donde circuito 24 horas ya no se les da 24 horas, no sé, eso le toca explicar a la distribuidora. Sin embargo, el presidente Medina en el 2013, que fue la primera gestión, estableció y fue un diseño, la continuidad del mismo plan que nosotros veníamos ejecutando, de que se iban a disminuir las pérdidas de 35%, que era el corte del 31 de diciembre del 2012, para hacer su primer ejercicio gubernamental, de su primer año. De acuerdo al plan estratégico que planteó la CDE, se iba a bajar de 35 a 25%. Durante los 4 años que pasaron de la administración 2012 a 2016, y lo que va del 2017, el presidente fue al Congreso, y los niveles de pérdida no han bajado prácticamente del 31%. Ese es el déficit que tenemos en la industria eléctrica y que obliga a esos subsidios y esas transferencias, y cuando no, a la aplicación de cortes para reducción de costos de la distribuidora en los segmentos donde los niveles de pérdida son altos. Por eso te digo, no hay contratos ya, los contratos que antes se hablaba, eso es cosa del pasado, del acuerdo de Madrid, eso venció hace 2 años. Sí, claro. La CDE ha hecho licitaciones, se han estado instalando, hay un buen esfuerzo en cuanto a las políticas de renovable, se han hecho inversiones en solar, privadas, se han hecho inversiones en eólicas y creo que hay mucho potencial aún y que creo que ese ha sido un déficit de la administración. No haber volcado más esfuerzo y apoyo a que esas plantas privadas más pequeñas, porque tú no te entras. Nosotros los técnicos explicamos cuando tenemos que explicar, usted no se entra una manzana entera en la boca, porque si se la entra entera usted no la puede masticar, no la puede cerrar la mandíbula, uno se la come poco a poco. Tiene que saber llevar las cosas, crear las condiciones para catalizar que las inversiones privadas pues prosperen, maduren, se desarrollen.
una inversión de 100 millones de dólares, porque aquí a veces creemos que estamos hablando de penicilina o glóbulos rojos. Sal a buscar 10 dólares para que tú veas un banco que tiene que hablar en chino, inglés y en francés y llevar todos los papeles del mundo. Entonces, convertir una obra que tiene un periodo de maduración, que tiene unos riesgos comerciales, porque aquí se te atrasan, no se te paga, tienes que lidiar con gobiernos y con a veces políticos, que uno llega, el otro llega con su librito. Todas esas son cosas naturales, ¿verdad?, que tú las evalúas. Pero obviamente no es lo mismo embarcarse en un proyecto de 100, 200 millones de dólares que en un proyecto más manejable de 20, 30, 40. Entonces, ese tipo de cosas los gobiernos tienen que también ponerlas en una balanza. Y yo creo que ese ha sido un punto que se retrasó mucho. Ahora se le ha dado un nuevo impulso, lo apoyo, lo veo positivo y creo que por ahí también se debe seguir fortaleciendo. Pero ya, digamos, no existen contratos con los generadores o están a la libre en el mercado de spot. Y el sistema, yo te digo, depende cómo te esté yendo a ti. A un gran industrial, usuario no regulado, que compra directamente a un generador, siempre le ha ido como en Suiza, buen servicio, buena calidad, buen precio. A mí, que pago el kilovatio a 26, 27 centavos de dólares, a ti, el que pasa de 700 kilos, nos están, ¿verdad?, dando en la durísimo. Entonces, al que le subsidian el kilovatio, que paga 5 pesos por ahí alrededor, 9, 10 centavos, que las distribuidoras prácticamente no tienen ingresos, ese está, digamos, tiene un buen precio, pero no tiene un buen servicio en muchos sentidos. Entonces depende realmente, pero se ha avanzado en cierto modo. El déficit fundamental estriba en que las distribuidoras no han estado, y entonces también son 3 distribuidoras. Pues puede ser que de norte tenga unos niveles más eficientes de operación, no es lo mismo que pasa con EDS o con EDESUR, o así sucesivamente. Había que analizarlas en conjunto y ver sus detalles. Pero yo pienso que de un tiempo acá se pueden ver los resultados de los esfuerzos, de las gestiones que se han venido realizando. Hay una cosa, cuando hablamos de energía alternativa, sí, vamos a eólica o solar, vamos a solar, biomasa. Se supone que se dicen exactamente, que esa es la solución. O una solución supuestamente que no requiere, bueno, requiere de mucha inversión. Mucha inversión. Pero que la gente lo ve como más fácil. No, bueno, mira, las panaceas, esos son las narrativas, los cuentos urbanos. Y siempre nos gusta oír que, esa es la solución. No hay solución. El sector eléctrico es un ente viviente, para ponerlo, digamos, de una manera metafórica que se entienda. El sector eléctrico es un ente viviente. ¿Por qué? Porque crece todos los días con un crecimiento vegetativo. Se adicionan nuevas residencias, nuevas empresas y crece la economía. Si la economía crece a un 2-3%, la demanda eléctrica crece como 2 o 3% por encima. Y eso hay que darle una satisfacción, hay que hacer inversiones todos los años para llevarlo. El sector eléctrico, un sector como Dios manda, tiene que tener un alto nivel de confiabilidad. O sea, las plantas que están operando tienen que operar, por ejemplo, a un 80% de su capacidad. Si pasa cualquier cosa, ellas tengan la capacidad instantánea. Como a ti te da frío y tú te engranojas inmediatamente, es tu organismo que quema energía y saca y responde. Y adicionalmente a eso, tiene que tener unas plantas en stand-by equivalentes a una proporción de la planta más grande del sistema por cualquier cosa. Se dañó una planta, no se afectó, se sigue operando. Entonces, en un sistema eléctrico, igual las distribuidoras, tenemos experiencia. Cuando hemos hecho avances, yo te digo, esto es como el alpinismo. No es salir corriendo y correr rápido, sino esto es una carrera de resistencia. Sí. En alpinismo, tú ves que van los alpinistas y van clavando, y van subiendo y dejan un clavo y se enganchan y se amarran. Si se zafan de allá arriba, no es para abajo que van, quedan enganchados en el siguiente clavo. Entonces, en el sector eléctrico tú haces esfuerzos, pero nunca cejan. Sí. En la distribución, porque es algo que va creciendo permanentemente. Claro, y tú disminuyes las pérdidas, pero no que la disminuiste y después te olvidaste, porque entonces vuelve y te crecen. Si no haces tu trabajo comercial de colección, de cobranzas, y no le das seguimiento y calidad de servicio, todo se te vuelve agua y sal de nuevo. Sí. Entonces es algo que es una industria que hay que gerenciarla con criterios de eficiencia, con conocimientos y con realmente voluntad de dejarla que... La politiquería siempre le hace mucho daño y le ha hecho a la industria eléctrica. Entonces yo creo que eso es lo que pasa en relación a eso. Pero panacea no, es una buena solución. Para tener renovables, por ejemplo, de esas que no tienen, como decimos lo técnico, potencia firme, significa esto, por ejemplo, una solar tú no tienes en la noche. Solamente produces energía mientras haya sol. Si se nubla no hay, tienes que tener acumuladores de energía, energy storage, baterías especiales. Es una inversión importante. La eólica,
por lo general se instala en donde hay fuentes constantes de viento fuerte. Nosotros no tenemos esas características en 2 o 3 sitios, en la zona norte, por allá por Pedernales, y esos sitios se ha ubicado. Entonces, para tener una buena dotación de renovable que te aporte, porque tiene un costo prácticamente casi cero, su costo variable, no usa combustible, es la inversión lo fundamental. Sí. Tú tienes que tener además en paralelo siempre energía convencional, que es la que te garantiza la potencia firme. Sí, porque un sistema, como te digo, entonces eso hay que verlo de manera integral, no hay panacea, no hay una solución de que yo instalé esta planta y se me arregló el problema, sí, yo arreglé a de norte y dejé a de sur mal, no se arregla. Si no resuelvo con la transmisión, pasa lo que ha pasado en Inglaterra, en Alemania, por ejemplo, se han hecho inversiones importantísimas que no han podido conectarse por falta de la línea de transmisión, por problemas hasta de derechos de paso, por problemas de los verdes que se critican las líneas. O sea, la industria eléctrica es integral, hay que verla, no hay panacea, eso hay que verlo conscientemente, con una relación beneficio-costo, que tú tienes para hacer hoy, que tú haces mañana. Si tienes 10 pesos, ¿dónde te reditúa más? Como uno se estudia en finanzas. Si de 10, si voy a hacer 2 inversiones, una me da 5 de rentabilidad y la otra me da 3, y solamente tengo 10 pesos, yo hago la de 5 primero, y luego vamos a la otra. Inclusive, ingeniero, hemos visto ahora recientemente la iniciativa, inclusive del gobierno de los Estados Unidos, usted habló de los verdes, de todo esto que había logrado el gobierno de Obama, de la eliminación de las plantas de carbón y de un mandato específico a los fabricantes de vehículos de minimizar las emisiones en su fabricación, la fabricación de vehículos. ¿Trump está dejando sin efecto todo esto? Sí. O sea, ya las plantas de carbón continúan. No, mira lo que... Bueno, el problema es, que es duro decir esto, pero no es una palabra mía, de mi padre. La ignorancia es atrevida. No puede ser que en el mundo entero todos los científicos y todos los pensadores estén equivocados y haya una persona... Yo creo que aquí hay mucho de ideología, Michelle. Aquí hay mucho de ideología y mucho también de egocentrismo y politiquería involucrada. Todo lo que el otro hizo es malo y yo me voy a dar un tiro en un pie. Mira lo que está pasando con la posible guerra comercial. Tú me aplicas 50 millones, yo te aplico 50,000 y te voy a poner los 10 estados, Iowa, etcétera, etcétera, donde producen la fruta, donde tú produces los puercos, donde tú produces la soya, y te voy a afectar los 10 estados que te ayudaron a ganar. Swing state, como le llaman en Estados Unidos, que son rojos, que son demócratas. Cuando le den a donde le den, que no puedan vender esas exportaciones de soya con una repercusión, porque siempre pan guapo, siempre va a aparecer otro. Entonces, con eso tú no puedes evaluar que realmente una industria en decadencia que afecta el medio ambiente, ahí se están despegando los trozos en los polos, y no es verdad que no hay un impacto en el climatológico. Entonces, realmente la industria siempre te da las alternativas, la economía. La industria de renovables se ha ido desarrollando muchísimo. Ahí están los carros eléctricos, los generadores antes, por ejemplo, hablaba de eso de la potencia firme, por ejemplo, la solar, pero ya hay baterías que los precios han caído de $1,300 el kilo sustancialmente. O sea, ha ido evolucionando. Cuando un kilovatio de energía renovable, solar, por ejemplo, paneles te costaba $2,000, $3,000, $4,000 ya está como en $100 el panel. No, bueno, no tanto, pero realmente competitivo. Ya aquí lo están vendiendo en 6,000 y pico de pesos. Depende. Eso pasa con toda la tecnología, ¿no? Al principio cuando sale es carísimo y después se va... Evoluciona, se genera. Cuando tú vienes a ver los empleos que te va a generar esto y las externalidades positivas, como decíamos antes, cuando se analizaban los proyectos, externalidades positivas, las negativas, son mucho mayores que las que tú vas a lograr retomando 2 o 3 minas de carbón en Wisconsin, en qué sé yo quién, en Arkansas, cuando lo evalúas. Por eso yo te digo, no hay nada, claro, las decisiones gubernamentales varían, pero realmente en este caso yo creo que no va a ser sostenible, por asunto de costo y las externalidades. Tú puedes desregular todo lo que tú quieras, pero al final hay una industria dinámica, hay una tecnología que va avanzando. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a volver, es que no hay modo. Tú te pones a ver la nanotecnología, que eso es lo que se está hablando en el mundo. No vamos a hablar de carbón con una super máquina sacando ahí para allá quemar con turbinas de vapor. Eso es obsoleto, eso es ineficiente. Y ves que la tecnología va generando sus propios
avances y la sociedad lo va asimilando. Nunca hay marcha atrás, olvídate. Eso no, eso son cosas pasajeras y ellos lo arreglan. Pero mire, hay que ver, se ha hablado mucho de mitos, perfecto. Sí. Pero cuando decimos que uno de los objetivos principales es la energía alternativa, y vuelvo al tema, y vuelvo al tema por lo siguiente. Vemos mucha gente que viene aquí, que aquí hay un clima de inversión muy bueno, que hay garantía jurídica con algunas excepciones, y que este es un país bueno para invertir. Pero la mayoría de esa gente viene, entonces uno mira las plantaciones que hay, o todas las industrias que hay, y dice, bueno, pero no ha avanzado mucho significativamente. Es costoso, ¿verdad? Pero la mayoría de esa gente que viene al país, viene aquí, no porque vienen con recursos, sino vienen a buscar un apoyo del Estado, ya sea garantía soberana o lo que fuere, o una garantía, una línea de crédito, una carta de crédito de un banco local para buscar un financiamiento internacional, y eso limita al centro. O sea, no es una gente que viene con recursos, apoyado con un banco, con sus propios recursos, con su propia garantía, sino que el Estado me ayude para esto. Eso también ha limitado, además de darme los subsidios, a ese mismo sector. Ese es un punto, pero eso es un punto natural. ¿A quién que le dan que no coja? Y si los estados entienden que hay que definir una política, por ejemplo, si yo decido que voy a desarrollar con estos problemas que tenemos de la inmigración, vamos a desarrollar la frontera. Recuérdense ustedes que yo recuerdo años atrás, par de años atrás, el CONE, la Asociación de Industria, opuesto a la ley de incentivo fronteriza, que los recuerdo que los critiqué bastante. Pero ¿cómo es la cosa? Cuando me lo dan a mí el subsidio es bueno, cuando se lo dan a otro es malo. ¿Cómo es la cosa? Suele pasar eso. Entonces, ves los problemas que tenemos en la frontera. Bueno, si decidimos que vamos a desarrollar la frontera y vamos a darle recursos, tenemos que crear condiciones para que se generen inversiones en la zona, para que podamos generar empleo, tanto para este lado como facilitarle la vida a los vecinos haitianos, por ejemplo. Pues haya algo, un esfuerzo, y ese es un dique de contención, etcétera. Entonces, esas son cosas, el Estado tiene una participación, puede dar facilidades, puede disminuir los riesgos comerciales, puede facilitar el financiamiento, puede hacer muchas cosas positivas. Entonces, lo que yo creo que tú tienes que hacer es crear las condiciones de inversión para que esas inversiones por parte del sector privado pues produzcan, se reproduzcan y sean concretizables y no tenga el gobierno que salir a endeudarse, a poner garantías soberanas, como tú señalas, o a tener que endeudarse, digamos, como resulta que las inversiones del Estado tienen que hacerse con deuda pública. Cuando tú haces sus diseños para que sea el sector privado, porque en telecomunicaciones el gobierno no tiene que gastar un centavo, y nosotros tenemos un buen sistema de telecomunicaciones muy bueno. Desde la época de Codetel, desde aquella época, antes de Verizon, ¿no? Sí. Por allá, buen sistema. Cuando yo era estudiante me recuerdo. En otros países veía yo cómo era y nosotros estábamos bastante aceptable y bastante bien en un cierto modo. Entonces, fíjate, en el sector de telecomunicaciones, el sector privado hace las inversiones, hay buenas condiciones. Entonces, por eso es lo que creo que se debe tener una claridad de norte y saber lo que se quiere hacer con relación. Pero el Estado tiene una participación, puede ser activa como puede ser pasiva, creando condiciones, catalizando las inversiones, fomentándolas. Lo que malo es que entonces viene un funcionario y empieza a poner reglas, la curva de aprendizaje, en lo que llega, aprende, después dice que yo voy a hacer esto, pero que no lo ve como una manera de su función pública, sino que él no quiere salir de ahí. Tú sabes cómo pasa. Entonces, sabemos que hay de todo eso. Puede ser aislado, como a veces puede ser generalizado en determinados segmentos, pero lo que yo sí creo es que el Estado, a pesar de ser un ente regulatorio y que no debe participar activamente en cuanto a las inversiones. Por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo que el gobierno se embarcara en Punta Catalina, lo escribí en el listín por 3 razones fundamentales: para que no fuera deuda externa y que en lugar de eso fuera inversión extranjera directa, porque no había necesidad de asumir el costo, el construction risk, que hoy lo estamos experimentando. Mira, tenemos una deuda de 700 millones en un tribunal internacional de arbitraje. Yo sé lo que es un arbitraje. Nosotros le acabamos de ganar 30 millones a Gejaina, yo asesoré a Fomper y le ganamos en el tribunal, la Corte Internacional de Comercio en París. Pero no es fácil. Es difícil ganar. No es fácil, llamó un año peleando. Sí. Y yo, con toda la experiencia de la capitalización, fundamentaba, y el equipo de tributarios, de consultores que teníamos de primera línea, y ellos también. O sea, no es nada sencillo. Entonces, esos riesgos nos lo hubiéramos ahorrado si se hubieran creado las condiciones para que lo hubiera hecho el sector privado. El argumento de las autoridades es que... Si era necesario la planta, pero que fuera... Sí, no, yo la he apoyado, siempre la apoyé. Y la apoyé de cuando Radamés, cuando las inversiones que se intentaron de carbón,
licitaciones que se hicieron, ya siendo yo superintendente, y la apoyé cuando estaba don Celso también, y la apoyo en este sentido. Mi punto era la inversión que del pudo Estado haber hecho el sector privado, tú creando las condiciones, lo que hablamos. Claro. No hubiera sido deuda externa, hubiera sido inversión extranjera directa, en lugar de sacar recursos de la economía, que lo mencioné rápido ahorita, pero tú sabes el impacto que eso tiene. Claro. Lo hemos visto en la tasa, lo hemos visto en ese tipo de cosas, secas el mercado, falta dinero en la calle. Eso hubiera venido recursos de fuera, para los mismos fines. Pero lo hemos tenido que hacer a puro pulmón, hemos hecho un sacrificio, tenemos que valorarla al final del día. Sí, porque el esa Estado planta. se preocupó ahí por el precio al contribuyente, Sí. digamos, al que paga, Es correcto. que es lo que se supone que va a ser la ganancia de nosotros cuando la planta esté lista. Claro, a final del día, una vez las plantas entren, van a aportar aproximadamente un 30% de la demanda. Si este 30% de la demanda abarata el costo en un 30-40%, eso es un impacto para la finanza de la distribuidora, siempre y cuando no lo traspasen a los usuarios, claro. porque ya no va a Eso necesidad. es lo que esperamos. Entonces, hay un abaratamiento de costos y es importante, claro que sí. Partiendo, ingeniero, de los elementos que intervienen en el sector eléctrico, sector público, sector privado y energías alternativas, ¿en qué punto nosotros pudiéramos decir que está el sistema eléctrico de la República Dominicana? ¿Cómo lo pudiéramos evaluar al día de hoy? Nosotros tenemos un sistema que es muy estatal. La empresa hidráulica es del Estado. Jaina y Ejeitabo, las dos empresas capitalizadas que le han dado cientos de miles de millones de pesos al gobierno por la capitalización, a pesar de toda la basofia que hay gente que habla, esas plantas son 50% del Estado. Las tres distribuidoras son estatales. Las inversiones, las plantas de generación privadas, lo que se llamaban los IPP anteriormente, que siguen siendo productores, operan en el sistema ya por la libre, en el mercado spot, generan y producen y venden su sistema en competencia. Y las otras inversiones que se han ido motivando, renovables, fundamentalmente Gejaina, que tiene los músculos financieros y el soporte del Estado y está anclada, lleva una ventaja importante. Pero hay otros proyectos que ya se han ido haciendo en el mismo sur, del grupo venezolano, famoso aquí, que tiene muchas inversiones por la zona de Miches. Ah, sí, Cisneros. El grupo Cisneros, un proyecto importante. Por el norte se han hecho inversiones en eólica y algunas que otras en energía solar. Yo creo que tenemos un sistema mixto, se ha ido diversificando la matriz y hay que motivar, eso es lo que decía anteriormente, que hay que fomentar aún más y las decisiones que se han ido tomando desde la Comisión Nacional de Energía, tanto el anterior director, Juan Rodríguez, el anterior, Enrique Ramírez, Ángel Cano ahora sigue. Yo creo que es fomentar esas inversiones y el gobierno tiene que darle apoyo. Tiene que darle apoyo. Se están creando las condiciones para la implementación de energías alternativas. Sí, yo creo que sí, tenemos mucho campo. Tenemos mucho campo y ese es el enfoque. Tenemos que ser innovadores, tenemos que tratar de ser eficientes, tenemos que abaratar los costos, no de manera direccionada, de que yo creo que eso tiene que no, crear las condiciones para que eso se produzca, para que el sector privado vea que hay un beneficio que se puede transferir a los usuarios, a los clientes y todos ganen y se motive la situación. Pero por eso el Estado ser un catalizador, no un obstaculizador, como en muchas ocasiones a veces ha pasado. Y el tiempo pasa. Bueno, por eso decía, y este es un bebé que no deja de crecer. Si te atrasas, eso no se recupera. Entonces hay que ir siempre llevando el ritmo de las ¿Pudiéramos establecer una proyección del porcentaje de energía alternativa en los próximos 10 años? ¿Qué porcentaje pudiera ser? Sí, hemos hecho estudios, hay estudios de prospección de la demanda y de la oferta por la Comisión Nacional de Energía, con la OLADE y con otras instituciones. Hay proyecciones, hay un campo, realmente no es significativo, el monto de la inversión que tenemos, son marginales, son pequeños. Sin embargo, el sistema aún soporta tanto 600, 700 megavatios de gas natural como 500, 600 megavatios de energía renovable. Dependiendo también el tipo de energía, porque están, por ejemplo, las biomasas, la producción, que pueden ser energías que operan casi como plantas convencionales, con potencia firme, 24 horas, porque pueden operar así, no como las otras que son más fluctuantes. Pero sí hay mucho campo. Lo importante es que hay mucho campo. Hay compromisos internacionales con el acuerdos climáticos firmados por el propio presidente en París y muchísimas políticas y normativas nuestras que van en esa dirección. Yo creo que lo que hay que impulsarlo
crecerán en la medida en que sientan se implica en la política y darle el fomento a... Es correcto. Por ejemplo, cuando se modificó el código el tributario en el 12, Sí. se le eliminaron exenciones. Sí. Cuando tú me dices, bueno, ¿y cuántas son las obras que se han realizado? Tú me dices que estamos saturados, que se explotó al máximo. Sí, no, pero... porque a unos científicos aquí le pusieron 10% a los alquileres, le pusieron 10% a las inversiones. Digo, ¿y quién son estos que están inventando ahí? O sea, cosas así. Sí, No sí. tuvo que criticarlo en su momento, porque no valoran. Es como el otro haciendo medidas que te das un tiro en el pie. Sí, sí, sí. Entonces después el corre. Sí. Bueno, mire, lo voy a invitar, no hemos terminado, pero lo voy a invitar la próxima vez para que hablemos del tema de la reforma de la empresa pública. Okay. Que como dijo, hizo ahí una referencia, porque una gran parte de la población dominicana entiende que eso se hizo mal en el 97, cuando llegó Leonel Fernández y se metió la ley y se creó el CREP, y regalamos las empresas públicas y que dimos que sí o que tenemos que, para hacerlo bien, porque la gente... Pero la gente olvida todo, Sí. y recuerda lo malo. Olvida todo, pero recuerda lo malo. Y tenemos que hacer claramente esto, pero lo vamos a hacer en otro programa con mucho tiempo. Ahora, no? vamos a política. Por favor. El PLD está en el gobierno del 2004, corrido, y 4 años del 96-2000. Y ha hecho una verdadera transformación en el Estado. Y los 4 años de Hipólito Mejía no podemos dejar también fuera, porque también hubo contribuciones ahí en lo que tiene que ver con el modernismo, aunque lógicamente el gobierno terminó mal por el tema de la crisis financiera. Eso es otra cosa. Tenemos un tema de primarias abiertas o cerradas en discusión. Y tenemos quizás un dilema a lo interno de cuántos candidatos podrían ser los que van a optar para la presidencia de la República en el PLD y quiénes son los que tienen potenciales. ¿Cómo el ingeniero Francisco Méndez ve estas 2 o 3 cosas? Bueno, fíjate, yo percibo que realmente el Partido de la Liberación Dominicana está en una etapa de ebullición, lo cual es normal porque hay una buena obra de gobierno ejecutada, tanto los 8 años del presidente Fernández como estos 6 años que van del presidente Medina. Hay muchos logros tangibles y para muchos entender que en ese caballo cualquiera puede ser jinete y llevarlo a la meta es, digamos, podría ser como darlo por sentado, lo cual no es así. Sin embargo, la realidad nuestra dentro del Partido de la Liberación Dominicana es que hay 2 líderes, 2 hegemones, como aquella frase, creo que era de Martí, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las 2 alas. Sí, sí. Del PLD, las 2 alas son Leonel Fernández y Danilo Medina. Tú no has visto un avión que con una sola ala vuele. Y el que ha hecho avioncito sabe que ni siquiera con la colita, había que poner la colita, pues si no empieza a caracolear, como le decíamos nosotros, a los capuchinitos. Sí. Entonces, evidentemente que ha habido, y ese es el éxito del Partido de la Liberación Dominicana, con todos y sus bemoles, ¿no? Y todas las dificultades que hayan podido haber surgido, ha habido una inteligencia, una racionalidad política para, por encima de todos y los intereses particulares, mantener una unidad que permita continuar ese proceso de desarrollo esbozado desde el 1996, cuando llegó el presidente Fernández por primera vez al gobierno, con ese interregno que señalas del periodo 2000-2004 de Hipólito Mejía, y con lo que estamos hablando de todos esos éxitos, tanto en aspecto de comunicación vial, del metro, de los hospitales, del sistema educativo, que pasamos de 1.5% dedicado al Producto Interno Bruto en el 2004, cuando Leonel Fernández lo recibió, Al 4%. a 3%, que es 100% de incremento, en el 12 cuando lo transfiere al presidente Medina, y de ahí pasa al 4%, que es lo que está por ley, que es lo que se está aplicando y que ha permitido, ¿verdad?, construir mucha infraestructura, etcétera. Entonces, por eso te digo, cualquiera pudiera pensar que montarse en ese caballo es fácil. Sin embargo, todo lo que indican las mediciones y lo que indica el sentir de las bases realmente del partido es que el candidato per se natural es el doctor Leonel Fernández Reina. Si vamos a lo que son las encuestas, lo que han dicho las encuestas recientes, están ahí 2 de reciente factura, tanto Gallup como Asisa. Prácticamente los anteriores candidatos que optaron por aquella ocasión, que luego endosaron la candidatura del presidente Medina,
prácticamente no mueven la aguja. No mueven la aguja. Entonces, indiscutiblemente que en el Partido de la Liberación Dominicana hay tres figuras. Leonel Fernández, en cuanto a ese nivel de popularidad, Leonel Fernández, Margarita Cedeño de Fernández y el presidente Danilo Medina. O como lo pongo simplemente, lo puedes monitorear. Sin orden. Simplemente son los tres que realmente mueven la aguja. En uno de ellos, en realidad, parecería que son tres, pero en realidad son dos, porque ahí hay una correspondencia, sinergia entre Leonel Fernández y Margarita Cedeño de Fernández. Claro. Eso es un tema ya de interés sociopolítico que debe ser analizado. No se puede ver independientemente. Para cualquier leonelista, Margarita es la segunda opción. Ahí no hay tutía, eso es algo normal y natural. Entonces, yo lo que pienso es que la racionalidad habrá de primar dentro del Partido de la Liberación Dominicana y deberá seleccionarse el candidato que más convenga al Partido de la Liberación Dominicana y que más garantice la unidad de la institución. Y en ese sentido, pienso que entre el presidente Fernández y el presidente Medina hay una comunicación fluida y directa, y que todos los dimes y diretes que nosotros podamos ver, y esos fuegos artificiales, y esos cruces de opiniones, a veces ríspidas que se dan de un lado y de otro, entre todo lo que yo pueda decir, si yo fuese vocero, que sea favorable a una candidatura del presidente Fernández, es aceptable. Cualquier cosa que estoy poniéndome, por ejemplo, como si yo fuese vocero, por ejemplo, y eso aplicaría a cualquiera, sea del comité político, el comité central, sea barrendero, sea amigo, sea simpatizante, y cualquier cosa que cualquiera pudiera decir que afecte la relación y la candidatura del presidente Fernández, es una metida de pata. Y viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que aquí esos dos entes, Leonel, Danilo, tienen la obligación, tienen la responsabilidad de garantizarle a este país continuar en los estadios de desarrollo. Así como el presidente Medina planteó en el 12, me recuerdo, yo hice casi 25 artículos hice entonces apoyándolo en el proyecto que fue pesado en ese entonces del 12, que tuvimos que acelerar para poder llegar a tiempo a la meta. Nosotros, la propuesta del presidente Medina era continuar lo que está bien, corregir lo que haya que corregir y hacer lo que nunca se ha hecho. Pues yo pienso que ese es un esquema que hay que continuar. Hay demasiadas cosas buenas en esta administración que tendrán que ser continuadas. Habrá que hacer correctivos indiscutiblemente e innovar. Yo creo que esos son los tres aspectos fundamentales. ¿Y de qué estamos hablando? De una continuidad de lo bueno, en un nuevo estadio. La población tiene muchas expectativas. Lo ves en las encuestas. Se habla de impunidad, se habla de corrupción, se habla de inseguridad, se habla del tema de migración. Pienso que a la población hay que darle respuesta con esos tres temas. Así es, sí. Y lo que percibo, y este es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y debe tener el apoyo y lo tiene. Por más que tú veas que se critique y se diga y unos se peleen y otros salgan con exabrupto, de un lado y de otro. Porque todos tenemos nuestros francotiradores y nuestros disparadores. Usted hace, ingeniero, una explicación magistral de lo que es la composición del liderazgo del PLD. Pero hay un punto común que mantiene esos liderazgos hasta cierto punto divididos dentro del marco de la política, de la ecuación política, que es el escenario de las primarias. Sí, correcto. Y hoy, precisamente, el Senado de la República se aboca a aprobar primarias abiertas, es decir, una posición que es la posición del presidente de Danilo Medina en contra de la posición de Leonel Fernández. Dentro de ese marco, ¿qué ocurrirá en lo adelante? ¿Cuál es la estrategia a seguir por parte del presidente Leonel Fernández? Mi amigo Andrés, cuando uno pasa por el Banco Central, uno siempre sigue siendo como bancentraliano. Sí. Y los bancos centrales se llaman prestamistas de última instancia, the last resort. Que lo último, cuando las cosas ya no se pueden, entonces tú lo llevas allá. Los presidentes son esa instancia, esa última instancia. Los técnicos, los ministros, los directores generales, todo el mundo se llegan a las cosas. Cuando ya no se puede, entonces se apela a la última instancia. Yo nunca he oído al presidente Medina señalar que está a favor de una u otra. He oído sus voceros, entre comillas, y mucho de su funcionariado activar y propugnar por las primarias abiertas. Sí he oído clara, inequívoca y tajantemente las posiciones del presidente Leonel Fernández, tanto desde el punto de vista de la inconstitucionalidad de que lo que serían las primarias abiertas, como de la respuesta. En su último artículo cogió punto por punto todos los argumentos de todos
el constitucionalismo militante que anda por ahí abogando y explicando, y respondió punto por punto a cada uno. Entonces, el presidente Fernández sí tiene una posición muy clara. El secretario del partido, en un escenario que fue muy feo, planteó su posición, no hay ningún problema, pero de eso se trata la democracia. Pero lo había planteado también en un artículo también. Sí, claro, por eso digo, no, es legítimo y esa es su posición. No estuvo el escenario adecuado, pero ok. Yo pienso que de eso se trata la democracia. Si la pasan en el Senado, ese es un asunto que tendría que luego ser aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora, el hecho de que la aprueben las cámaras, creo que no es lo mismo pasarla en el Senado, donde hay una mayoría mecánica que prácticamente opera en ocasiones como un sello gomígrafo. No sé a qué incentivos y a qué motivaciones de otra índole lo llevan a esa posición, pero no pasaría lo mismo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aún pase en la Cámara de Diputados y en el Senado y se convierta en ley, es una ley que desde nuestra posición y desde la posición de muchos otros es inconstitucional. Y yo estoy seguro de que de aprobarse semejante ley, el recurso que continuaría o el paso inmediatamente directo sería un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Yo siempre he dicho algo. Si tiene 4 patas y 2 tutumas, es un camello y no hay manera de que tú lo pintes de que es una vaca Holstein. Muchísimas gracias le damos al ingeniero Francisco Méndez, que claro, que cuando alguien sabe de algo y me voy un poquito más atrás cuando estábamos hablando de lo que es la energía, de la electricidad y demás, y bueno, y después ya de política, cuando alguien sabe de algo no hay que hacerle muchas preguntas, ¿verdad? No. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Para mí, cuando ustedes gusten, siempre a sus órdenes. Esta es su casa. Gracias. Y a ustedes, vamos a hacer una pausa, porque ahora llega Síntesis Municipal.